Fíjense que ahorita, si nosotros entramos a redes sociales o si andamos por la calle, vamos a ver, por ejemplo, en redes sociales a muchas personas que hacen cosas muy buenas, que les gusta llevar alimento a algún lado, que les gusta ayudar a alguien, y hay muchas evidencias de eso, hay muchas fotos, hay mucha gente que dentro de su corazón está el deseo de ayudar a los demás. Puede que conozcan o puede que no conozcan del Evangelio. En el corazón, como que parte de nuestra naturaleza, a veces es como que ser un poco bondadosos con las personas, ya sea por ganar fama o ganar la aceptación de los demás, pero comúnmente la gente, conozca o no conozca del Señor, trata de ayudar, ¿no? ¿Qué pasa? Ayer mi papá me platicaba de que él ya iba de salida y dice que vio a un chico de los mormones, uno de los, el güerito, estaba desmayado afuera de su cerrada. Pero dice mi papá, obviamente pues él trata de llegar y llegan más personas. Entonces mi papá le decía, si quieres pásate a mi casa, porque en lo que mi papá llegó, reaccionó el chico. Y le dicen, papá, si quieres pásate a mi casa, aquí vivo cerca y te puedo ayudar. Y había más personas, ¿no?, que querían ayudar. Al final, sabemos que hay una vecina que era mormona, o es mormona, no sé, y pues como que le dijo, yo también soy, y se lo llevó. Pero dice mi papá, había mucha gente que quería ayudar a este chico, a pesar de que pues a veces los vemos y ni los queremos saludar, o como que no son tan aceptados, pero el corazón siempre está así como de, pues voy a ayudar. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien que se cae? Comúnmente todos vamos y tratamos de ayudar, porque así es, así somos. Les decía, a veces es porque los demás vean que sí estoy ayudando, o para que no digan, es que no ayudan, ¿no? Pero va y ayuda. Hay quienes dicen, es que si a mi papá le pasara eso, voy y ayudo, ¿no? Pues simplemente es como una reacción natural de ir y meter la mano y ayudar, levantar o hacer lo que tenemos que hacer. Pero más allá de eso, hay personas que hacen cosas aún más grandes, ¿no? Y entonces vemos empresarios que dan grandes cantidades de dinero a ciertas organizaciones, a ciertos lugares. Por ejemplo, ahorita que ya va a ser casi un año que pasó lo de Acapulco, ¿cuánta ayuda llegó a Acapulco? No solo de las iglesias, O sea, no crean que solo fueron las iglesias, fueron empresas grandes que llevaban, que ayudaban, porque dentro de sus valores está el ayudar. Cuando entramos a una empresa, comúnmente en todas las empresas dentro de sus valores está el ayudar a otra persona, el ayudar a los demás, el ser, el que los empleados sean empáticos, sean voluntarios. Hay voluntariados en algunas empresas donde van y hacen otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? A nosotros como sus hijos, a nosotros los que le conocemos, los que Él ha tomado y ha rescatado. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a Levíticos, no, a Deuteronomio. Si vienen Levíticos, pero acuérdense que ahorita estamos viendo Deuteronomio. En Deuteronomio, el Señor les empieza a decir 3 cosas acerca de la gente necesitada, o la gente, hablando de la parte económica, de cómo debían de llevar el pueblo de Dios, sobre todo a estas personas que tienen ciertas necesidades. Si nosotros hacemos un análisis, vamos a ver que habla de 3 cosas. La primera, de la que está hablando aquí en Deuteronomio, es el perdonar la deuda. ¿Sí pusieron atención a la lectura? Dice, después de 7 años, 6 años, y después viene el año del jubileo, que es el 7º, dice, tú vas a perdonar la deuda. Si no te la han pagado, la vas a perdonar. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que ya no iba yo a meter una acción legal en contra
del que me debía. Es decir, yo ya no iba a proceder, ya no iba yo a meter ningún pleito, y si me lo pagaba, qué bueno, pero si no me lo pagaba, también estaba bien. Es lo que les dice el Señor. Tú al séptimo año, tú vas a perdonar, ya sea una deuda que te debe desde el primer año, o una deuda que apenas acaba de adquirir, pero en el séptimo tú vas a decir, borrón y cuenta nueva. Y si él te lo paga después, qué bueno, pero si no, no metes acciones legales. A eso se refería. La segunda dice ayudar al menesteroso, es decir, al que tiene necesidad. Tienes que ayudar a los demás. Si está en tu mano, ve y dalo, ve y haz. Lo puedes hacer. No, dice ahí, no debes de dejar que el pueblo tenga tanta gente que tenga necesidad. Decía el Señor, necesitamos un equilibrio dentro del pueblo. No puede haber gente pobre. Puede haber gente que sí no tenga la misma economía que los demás, pero no podemos dejar que la gente esté ahí sin tener nada. El Señor quería un equilibrio dentro de la misma sociedad en su mismo pueblo. Dice, vas a ayudar a los que necesiten, dice, de buen corazón, y ya va dando muchas especificaciones el Señor. Pero dice, tú tienes que ayudar, tienes que acordarte de hacerlo. Y luego dice, la otra dice, vas a liberar a tu esclavo, igual en el año del jubileo. Es decir, en el séptimo año, tú vas a liberar a los que son de tu pueblo, que por cuestiones económicas decidió esa persona venderse a sí mismo, o que algún familiar te lo vendió a ti. Tú durante ese tiempo, tú vas a agarrar y le vas a decir, ¿sabes qué? Ya eres libre. Aunque me estés sirviendo bien, tú eres libre. Y te voy a dar, le dice el Señor, le tienes que dar. O sea, no solo le vas a decir, bueno, muchas gracias por tu participación. No, le tienes que dar bien para que él se pueda ir. Pero si él se quiere quedar contigo porque eres un buen amo, entonces, pues se va a quedar contigo toda la vida, ¿no? Bueno, son estas tres cosas las que habla el Señor. ¿Para qué hace estas tres cosas el Señor? La primera, acuérdense que el número 7 habla de ese día del descanso, nos hace referencia al día en el que el Señor descansa y lo santifica y lo hace especial y lo hace para Él. Y acuérdense que el 7 nos simboliza la perfección. Y entonces nos dice, ustedes en el séptimo año, ustedes van a pregonar la remisión de Dios, es decir, la manera en la que Dios te rescató, te restauró, tú vas a recordar eso. En el séptimo año tú vas a recordar que te sacó, les decía el pueblo, que te sacó de Egipto y te hizo libre. Y entonces ese año va a ser un año distinto. Ese año hasta la tierra descansaba y eran bendecidos ellos, porque tenían que comer y tenían de todo. Bueno, no solo era a ellos, era también a la gente que estaba a su alrededor, a sus mismos esclavos. Entonces dice, ese año lo primero que nos dice es recordar lo que hizo el Señor por ti. La otra es impedir la pobreza extrema, lo que yo les decía, hacer como un equilibrio en la sociedad, que no haya gente tan pobre, pero que tampoco haya gente tan rica. ¿Por qué? Porque si yo le voy a dar, yo que tengo, ¿qué va a pasar? Va a haber un equilibrio, yo no voy a tener tanto porque lo voy a compartir con el que sí lo necesita. Y entonces el Señor hace un equilibrio, porque acuérdense que el Señor no hace distinción de personas. Y ese era el modelo que el Señor había planeado para su pueblo, que su pueblo fuera igual, todas las personas fueran tratadas de la misma manera. Y por último, lo que les quería enseñar a través de estas leyes era que tenían que confiar en la provisión de Dios. El que no tenía que confiar en Dios, que Dios les había dado un buen corazón a los que sí tenían para compartir. Y los que sí tenían que confiar en que si ellos daban, el Señor también les iba a bendecir. Fíjense qué bonito modelo había hecho el Señor. Pero desgraciadamente la sociedad lo fue mal llevando. Y entonces ahora vemos en todo el mundo que hay extrema pobreza
Y hay unas riquezas que ni en 10 vidas se acaban ese dinero. Pero ya hay un desequilibrio en nuestra sociedad porque no cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Y algo que yo quiero recalcar muchísimo es que lo que nosotros estamos leyendo en Deuteronomio no es un si quieres, no es un si puedes, es una ley. Lo que está recordando aquí en Deuteronomio Moisés, presumimos que Moisés está recordando las leyes que ya les había dado. Una ley es algo que nosotros podemos transgredir. No, ¿qué pasa si transgredimos la ley? Hay una sanción. Hoy en día nos pasamos por donde no tenemos que pasarnos y luego nos agarra tránsito, ¿no? Y ahora ¿cómo le hacemos? Dicen, ¿no? ¿Qué pasa si a mí se me ocurre, porque pues estoy enojada, matar a alguien? O sea, no puedo andar yo así como si nada, ¿o sí? ¿Qué va a pasar? Va a llegar la policía, me va a meter a la cárcel. Porque finalmente la ley se tiene que cumplir. Bueno, aquí a lo mejor no va a llegar la policía y nos va a decir, ay, no le diste al que necesitaba. Pero finalmente estamos transgrediendo la ley de Dios. Y la ley de Dios, cuando la transgredimos, no solo nos afecta en el momento, sino nos lleva a una afectación más grande más adelante. Entonces, tengamos claro que esto es una ley. No es así de, ay, como tienes un buen corazón, Israel, vas a hacer esto. No, les está diciendo, tienes que hacer esto, porque quiero que mi pueblo así se conduzca. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Egipto o en los pueblos alrededor? Había pobreza extrema y riqueza extrema. Y entonces los que tenían riqueza extrema abusaban de los que tenían pobreza extrema. Y entonces vemos y podemos leer la historia en el que esas personas morían hasta de hambre, pero trabajando, porque aparte eran explotados. El Señor dijo, no, Israel tiene que ser distinto, mi pueblo tiene que ser distinto, mi pueblo debe de tener un equilibrio donde ellos puedan sentirse bien todos, que todos sean bendecidos, que todos tengan lo que necesitan. Hoy en día nosotros, salvo que tengamos una empresa o los hermanos que están al frente en sus trabajos, ¿no? Que tienen que son jefes o así, hay algunas cosas que les pueden aplicar. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que son jefes o que tienen su empresa y que tratan mal hasta a los propios hermanos, ¿no? Y que son malas personas? Bueno, el Señor aquí nos está instruyendo, dice, si tú tienes a alguien a cargo, trátalo bien y sé justo y sé bueno. A todos nosotros nos dice, da lo que tienes, porque es una ley, es una ordenanza, es un mandamiento, es parte de lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, cuando leemos esto, quiero que lo tengamos bien en claro. No es si queremos, es lo tenemos que hacer. A donde vayas, tienes que dar, tienes que ver la manera de que los demás no pasen por situaciones difíciles. El Señor nos da ese corazón, porque el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿o no? Nada más de la hermana Ramona. A ver, otra vez. ¿El Espíritu Santo obra en nosotros para hacer las cosas bien? Amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega Cristo a nuestro corazón y hace ese cambio. A lo mejor yo antes ayudaba porque si ayudaba, bueno, ya no me veía mal si no ayudaba entre los demás. Pero ahora que si yo ayudo, yo sé que viene de parte de Dios, porque eso es un espíritu de Él. Es parte de Él. Si somos sus hijos, nosotros tenemos como su ADN. Y si el Señor es bueno y es misericordioso, nosotros también somos buenos y misericordiosos. Y no hablo de buenos en el sentido de como que la aureola y que no, ese corazón nos lo dio, sí, las alitas, no, eso es parte de la naturaleza que el Señor nos ha dado. Pero esta mañana yo quiero que nos quedemos con dos cosas.
No estoy terminando, para que no digan, ay, se fue bien rápido. La otra vez hizo, ¿cuánto? 45 minutos me dieron. 58 minutos y hoy llevo 3 minutos. No, es que era para compensar. Así como dijo el Señor, hay que compensar. Bueno, igual, no es cierto. Quiero que esta mañana hablemos de 2 cosas específicamente. Lo que yo les decía, la primera es, esto que nos está mandando el Señor es parte de la obediencia. El ayudar a una persona puede ser que yo lo vea como una obra buena, es decir, ponerme un chaleco de cristiano o un suéter de cristiano y decir, como soy cristiano, tengo que ser muy bueno, porque si no, ¿qué van a decir los demás de mí? Y entonces hago buenas obras, pero las hago a partir desde mi humanidad y desde mi percepción. Él sí merece ser ayudado, él, ay no, tiene hijos, que le ayuden sus hijos. Si lo veo desde el punto de vista humano, empiezo yo a hacer selección, y va a ser de acuerdo a lo que yo vea de las personas, ¿no? Porque Eunice puede ver a las personas de cierta manera y yo de cierta manera, y ella puede decir, es que él sí lo necesita, y yo puedo decir, no, puede trabajar, ¿no? Puede ser. Tiene esposo, tiene esposa. Pero si yo lo veo desde el punto de vista humano, voy a hacer solamente buenas obras, a partir desde mi corazón y desde mi percepción. Y el Señor no está esperando eso. Buenas obras, lo veíamos al principio, cualquiera lo puede hacer, hasta los que no creen en Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de lugares donde están sumamente bonitos, colonias sumamente bonitas, y dicen, es que tal narcotraficante, tal no sé qué, nos ayuda mucho, él llega y no nos hace, nos protege, y entonces están felices, pero en realidad él está obedeciendo a Dios. No, está obedeciendo a su corazón, está obedeciendo hasta su conciencia de decir, bueno, estoy haciendo mal, pero aquí rezarzo el daño un poquito pavimentando la calle, ¿no? Así lo podemos hacer. Buenas obras cualquiera las puede hacer. Entonces, obedecer, como cristianos podemos decir, voy a obedecer, pero desde lo que yo quiero hacer. Y algo bien sencillo, por ejemplo, el diezmo. Decimos, en vez de dar el diezmo, ay no, mejor se lo voy a dar a alguien que lo necesita. Y entonces, no doy mi diezmo, pero se lo doy a alguien más. Y entonces digo, o sea, estoy haciendo bien. ¿Eso nos dice el Señor? No. O sea, tu diezmo es tu diezmo y tu ayuda es tu ayuda. No me combines las cosas, ¿no? Pero quiero hacer buenas obras. Quiero hacer desde mi yo, trato de transformar, de trastornar la palabra y decir, bueno, así yo voy a ayudar, yo voy a hacer las cosas bien. Pero la realidad es que no. El Señor nos da un lineamiento y dice, vas a hacer las cosas así. Entonces, para quien no echa su diezmo y va y lo lleva no sé dónde, mejor aparte para las dos cosas, porque el Señor sí nos ayuda a hacerlo, ¿no? Y hay otra, dice la obediencia a Dios, cuando el Señor nos dice, ve y haz, ve y... Me quedé pensando mucho en el grupo que está saliendo a los hospitales. Dije, pues ¿a qué hora se levantan? Si se quedan de ver a las 6 de la mañana, ¿a qué hora se levantan? ¿No? En sábado, ¿no? Digo, finalmente están, a lo mejor ellos son los que están saliendo a dar la cara de nueva vida, pero atrás hay todo un grupo de hermanos que están orando, que están apoyando económicamente, que es todo un equipo, pero quienes dan la cara es un grupo el que está saliendo a los hospitales. No creo que sea algo así como de, ay, qué bonito, son las 4 de la mañana, felices. No creo que sea algo fácil. Cuando nos toca ir a ayudar a alguien más,
no crean que es tan fácil desprenderse de uno mismo, porque uno quisiera estar acostado, ¿no? No es fácil desprenderse de uno mismo, pero finalmente es parte de la obediencia a Dios, es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces nos ha tocado? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que pasa alguien y que se ve que tiene necesidad, digo, ay no, pero es que si le doy. Y entonces empieza a haber como una lucha interna en el que, ay, pero sí tengo que hacerlo, pero luego digo, no, porque si no ya no me vale. Y entre que estoy así, a veces se me va la gente, entre mi pelea interna se me va la gente, pero Dios está poniendo en el corazón, pero mi humanidad dice, no, es que ando en la calle y el helado y el agua, pero la realidad es que no lo necesito. El Señor en ese momento me está diciendo, ve y da, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy dejando que mi humanidad gane. Si nosotros queremos obedecer a nuestro Dios, tenemos que obedecerlo totalmente y escuchar su voz y no resistir, porque entre que estamos resistiendo, se nos va la oportunidad de dar. Y aquí está diciendo que es un mandato, aquí esto es una ley, o sea, no es si quieres dar, si quieres apoyar, si quieres perdonar, no, este es un mandato. ¿Lo haces o lo haces? Es como si dijeras, ay, es que no sé si robar o no robar. O sea, no debe de haber esa idea en nuestra cabeza, porque el mandamiento es, no robarás, ¿no? No es así como de, ay, es que no sé si estará bien, matar o no matar. No, nosotros sabemos que es un mandato de Dios el no matar. Entonces, cuando tengamos que ayudar, no es de, ay, tendré que ayudar. No, tienes que ayudar. Si hay alguien que necesita, ve y ayuda. Dice la palabra de Dios, todo lo que esté en tus manos hacer, ve y hazlo. Hazlo. Si ves a alguien que tiene necesidad, ayúdalo. Si ves que no te puede pagar, dice el Señor, ya. O sea, ya, hasta ahí. Así de, ¿va? Sí, ¿se dan cuenta del mandato que nos está dando el Señor? A veces nos agarramos y decimos, no, pero pues aquí dice, y si nos vamos a Levítico, todavía viene más desarrollado, Levíticos 25, si lo quieren anotar, para que lo lean. Porque ahí viene súper desarrollada la idea de cómo debemos de ayudar. Entonces, número 1, tenemos que obedecer. Pero fíjense, quiero que me acompañe a Romanos 6. En la semana con la femenil estábamos platicando un poquito de esto. En Romanos 6, 15. Sí. 15 al 19. ¿Sí? El primer versículo, pues, está muy bueno. Dice, el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y viniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué dice? Siervos de la justicia. No se les olvide esa palabra. Y luego dice, hablo como humano, porque por vuestra humana debilidad, que así como para inquietud prestáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inquietud, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo les decía, esto que leímos en Deuteronomio es un mandato. Nosotros somos siervos de Dios.
y nosotros tenemos que obedecer. Pero aquí Pablo nos dice que en el versículo 18 dice: libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Y más abajito dice en el 19 que nosotros antes presentábamos con nuestro pecado, hacíamos muchas cosas malas y también de vez en cuando una que otra buena, pero no con el mismo sentir de Dios. Pero dice, ustedes son siervos. Si ustedes son siervos, ustedes cambiaron, les decía yo a las hermanas el jueves, cambiamos de amo, aquí lo dice. O sea, tú antes eras siervo de injusticia y ahora te has vuelto siervo de la justicia. Antes obedecías al pecado, ahora obedeces al Señor. Pero ¿saben una característica que siempre pide el Señor? No es como los demás dioses en el que tenías que obedecer y tenías que hacer así, tajantemente. Dios nos invita a hacer las cosas con amor. El amor es una decisión. O sea, no es algo que así de repente, uno decide amar. El ser humano decide amar. El ser humano decide hacer las cosas con amor o sin amor. ¿A poco no? En todo. Tu trabajo lo puedes hacer perfecto sin amor. Solo como un robot, hacerlo así, cumplir. Pero cuando uno le pone ese plus del amor, las cosas cambian. Y entonces nos sentimos a gusto. Y entonces nuestra percepción de la vida cambia. Y entonces trabajar, ya ni sentimos la pesadez del trabajo. Cuando amamos, cuando le ponemos amor a lo que estamos haciendo. En el servicio a Dios es exactamente lo mismo. Yo puedo cumplir al pie del cañón todas las reglas, sobre todo en la iglesia presbiteriana, que tiene un montón de cosas que es así como que, y si pasa esto, haces esto. Es una iglesia sumamente ordenada. Si nosotros seguimos todo así al pie de la letra, perfecto, ¿no? O sea, pareciéramos cristianos perfectos. Pero el Señor nos dice, no quiero eso. O sea, no quiero que solo me obedezcas por obedecer. Yo quiero que tú me obedezcas con amor. Yo quiero que tú me obedezcas no solo porque sí, sino porque hay algo en el corazón. Porque tú me amas y amas lo que yo te estoy mandando. ¿Por qué hice esta acotación? Porque en Deuteronomio nos dice que de corazón hagamos las cosas. Él está pidiendo el corazón. Vamos, para que vean que sí dice. Para que no digan que no. ¿Ya se fueron para allá? Ya. Vamos a ver un poquito ahí vamos en el 9. Bueno, desde el 7. Fíjense que el Señor habla del corazón aquí, o sea, cosas que van desde adentro. Dice en el 7, cuando haya en medio de ti menesterosos de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en las tierras que Jehová tu Dios te da, ¿qué dice? No endurecerás el corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ahí está. Dice, no vas a cerrar tu corazón. Es decir, que el Señor quiere que le obedezcamos también aún con nuestros sentimientos. Dice, no te encierres. Bien le podría decir, ve y das. O sea, no te estoy preguntando, ve y das. Pero dice, no endurezcas. O sea, no te cierres al cariño que puedas tener a las otras personas. Dice, abre tu corazón. O sea, vas a dar, pero ábrelo. Ama a las personas. Haz esto con amor. Ponle un toque especial a esto. No lo endurezcas, porque podemos cumplir lo que nos están mandando, pero con el corazón duro. ¿No les ha tocado servir a Dios así? Que cuando andamos así mal con Dios, endurecemos el corazón y podemos estar trabajando, Y de verdad, ¿qué pasa? Podemos estar trabajando en la iglesia, pero con el corazón duro. ¿Y saben qué pasa? Uno está mal, uno se siente mal,
porque no está obedeciendo lo que Dios nos está mandando. Dice, abre tu corazón, ábrelo, aprende a amar. Vas a dar, pero ama, con amor haz las cosas. Esa es la obediencia que Dios siempre nos pide. Todo nos pide que le metamos nuestro sentimiento, es decir, nuestro corazón, nuestro amor. Ese es el plus que da Dios. Y el plus, mucho más plus, y con esto quisiera ir ya terminando, es que nosotros tenemos que obedecer desde la experiencia que nosotros experimentamos. Usted y yo pasamos por estas tres cosas que habla Deuteronomio, porque en la primera nosotros fuimos deudores. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, y nosotros éramos pecadores, éramos deudores. Nosotros pasamos por ser deudores. Y luego dice, la segunda es ayuda al menesteroso. Nosotros necesitábamos. Podríamos tener la cartera llena, la despensa llena, pero nosotros necesitábamos del Señor. ¿O no? Podríamos tener todo, pero si no teníamos a Dios, ¿cómo andábamos? Andábamos como pobres, como menesterosos. Es decir, que nosotros también pasamos por esa fase. Y luego la tercera habla acerca de los esclavos. Usted y yo éramos esclavos del pecado, pero de todo esto nos libró el Señor. De todo. Él pagó nuestra deuda. Él nos dio el título de sus hijos, de los hijos del Rey. Nosotros no somos menesterosos, nosotros no somos pobres, ni en espíritu, ni en nada, porque el Señor siempre nos bendice. Nos quitó esa palabra tan fea, ¿no? De ser pobres, y nos libró de la esclavitud. Usted y yo ya lo vivimos. ¿Cómo nos sentimos de pasar de ser los esclavos, los deudores, los menesterosos, a pasar a ser los especiales, los hijos del Rey? ¿Cómo nos sentimos? Fue algo maravilloso lo que usted y yo vivimos. ¿Por qué no compartir desde mi experiencia lo que Dios a mí me ha dado? Y no solo estamos aquí, pues obviamente habla de lo económico, pero de lo que yo tengo, lo tengo que compartir. Tal vez no tenga así como para desbordar dando, ¿no? Así. Quisiera a veces uno tener así mucho, pero el Señor nos da lo que necesitamos, pero lo que nosotros tenemos, lo tenemos que a fuerzas que compartir. El tesoro que el Señor puso en nuestras manos, lo tenemos que compartir con el que lo necesita, con el que se siente aún esclavo del pecado, con el que se siente pobre de espíritu, con el que siente que nadie lo puede perdonar, que se siente solo, que se siente triste. Lo que está en nuestras manos es una manera también de cumplir la palabra de Dios. ¿O no? ¿Cómo se sintió usted cuando le presentaron? Nosotros decimos cuando le presentaron el Evangelio, ¿no? Cuando empezamos, los que crecimos en la iglesia, cuando empezamos a entender, cuando llegó así de, caray, yo no había visto eso. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos aliviados, nos sentimos descansados, nos sentimos amados, nos sentimos valorados. Es tiempo que nosotros hagamos eso con los demás. En lo económico, en lo espiritual, en todos los aspectos. Acuérdense que cristianos no somos de un día, somos 24/7. Donde estemos, donde nos paremos, tenemos que obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Acuérdese, nosotros fuimos rescatados de ser esclavos, de la pobreza espiritual y hasta económica, porque aun cuando a veces no tenemos así como tanto, el Señor siempre está dando, siempre vemos la mano de Dios, siempre llega algo, porque es de Él, porque Él lo prometió. Él dijo que iba a estar con nosotros, que nos iba a dar lo que necesitábamos, y ahí está su promesa cumplida. Entonces, si el Señor nos rescató de todo esto, ¿cómo nosotros no dar lo que ya nos dio Él? Hay que obedecer
con amor y con la experiencia que yo ya traigo. Si nosotros nos ponemos a platicar, yo estoy casi segura que hay muchos testimonios de cómo el Señor les dio cuando más lo necesitaban, y de la manera más rara, pero así es el Señor, ¿no? Así es como Él se conduce, porque Él cumple sus promesas. Entonces, dentro de sus promesas y lo acabamos de leer, dice, si tú das, vas a ser bendecido. O sea, no te preocupes, le decía al pueblo, no te preocupes, tú vas a ser bendecido. Si das, vas a ser bendecido, no te va a faltar nada. Pero ponle corazón a esto, ponle amor. Si lo haces con amor, el Señor te va a bendecir. Pensemos en alguien. Yo trato siempre de, cuando preparo alguna predicación o escucho alguna predicación, digo, y que nos invitan a ayudar, a orar, siempre trato de pensar en alguien específicamente. No sé si a ustedes les pasa, pero yo luego digo, se me viene alguien a la mente, ¿no? Debería de orar, o debería de ayudar, o debería de por X persona. Piense ahorita en alguien que necesite algo de esto, que necesite sentirse aceptado, amado, que alguien pagó su deuda, ¿no? Que se sienta, hay gente que se siente esclava todavía del pecado, que se siente esclava de las adicciones. Oremos por esa persona, pensemos en esa persona. No seamos así como de, no hay pobres entre nosotros. Claro, para donde voltemos, tanto económicamente como espiritualmente, hay pobres. Entonces, de que tenemos en quién pensar, sí tenemos. Más de una persona, creo yo, que podemos pensar. Entonces, en este momento pensemos en esa persona, oremos por ella y oremos por nosotros, para que no sea como de buenas obras que lo que yo voy a hacer, para que todos vean que sí lo estoy haciendo, sino por obediencia, con una obediencia con amor, hacerlo. Y también me gustaría, y espero nadie se sienta, que oremos por el grupo que sale a compartir a los hospitales. ¿Saben por qué? Porque en el corazón de ellos el Señor puso esta labor. Pero puede ser que en algún momento alguno de ellos se le olvide que se lo puso Dios en el corazón y pueda decir, yo. Es que los demás no hacen las cosas, yo sí estoy obedeciendo, yo estoy muy bien con el Señor. Y entonces empiece a transformar lo que Dios puso en algo que Dios no está poniendo. Eso puede pasar, hermanos, a todos nos llega a pasar. Y crean que dense cuenta que Satanás no está quieto. Y obviamente que no le gusta que el pueblo de Dios se mueva. Y obviamente que va a empezar a poner cosas para que ya sea que se empiece a disolver, ya sea que todo puede pasar. Pero estemos orando por el grupo y sobre todo por su corazón, para que jamás pierdan la visión que Dios ha puesto. Y que se incluya y nos incluyamos más, hermanos, en esa visión, pero sin perderla, nunca perderla, para que no caigamos en algo que Dios no nos está mandando. Pareciera que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo por nosotros mismos. Por eso debemos de tener siempre en oración a nuestros hermanos, siempre, a los que salen a ayudar. Ahorita tenemos este grupo, pero hay otros hermanos que a lo mejor no de manera particular están ayudando a alguien más, están sosteniendo a alguien más. Oremos también por ellos, ¿sale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que jamás nos haga perder la visión y nos haga obedientes, pero obedientes a partir del amor, ¿sí? Señor, te agradecemos, Padre, porque tú eres muy bueno. Te agradecemos porque por tu amor y tu misericordia estamos aquí, Señor. Por tu amor y tu misericordia, Señor, caminamos y estamos contentos y estamos alegres, Señor. Pero a veces solo nos quedamos ahí, Padre. A veces
nos guardamos la bendición para nosotros solos. Permítenos, Señor, compartir lo que tú ya nos diste, tanto económicamente como espiritualmente, Señor. Ayúdanos a compartirle a las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser de bendición a los demás, Padre. No permitas que nuestro corazón se endurezca. No permitas que nuestro corazón te sirva así, Señor, con el corazón duro, con el corazón que solo obedece nada más por obedecer. Permítenos obedecerte, Padre, con un corazón amoroso, con un corazón misericordioso, con un corazón conforme al tuyo, Señor, porque somos tus hijos y nosotros caminamos como tú, queremos ser como tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos a imitar, Señor, ese corazón que tú tienes, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú levantas hombres y mujeres que dejan a un lado su yo y permiten que tú crezcas, Padre, en sus vidas y que tú te manifiestes y tú te glorifiques en sus vidas, ayudando a otras personas, Padre. No permitas que nuestro corazón se llene de vanagloria, no permitas que nuestro corazón se desvíe. Al contrario, Padre, guíanos a tus pies, porque de tus pies, Señor, nosotros salimos a compartirles a otros para que también regresen ahí a doblar sus rodillas ante ti, Señor. Ayúdanos a ser de bendición como Iglesia Nueva Vida, Señor, y que esta parte, Señor, de la parte económica, siempre tu Iglesia sea bendecida para poder bendecir a los demás, Señor. Si mis hermanos que tienen a cargo personas, Señor, tú ayúdales mucho, Señor. Ayúdales para que no endurezcan su corazón, para que no sean malos jefes, para que no sean malas personas, porque a través de ellos, Señor, tú también te muestras ante el mundo. Así que permite que sean buenos jefes, que sean buenos amos, para que la gente también te conozca de esa manera, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.